Bueno, buenos días a todos. Ya le había hablado antes yo para pasar la presentación. Yo creí que iba a la tarde, pero bueno, la vamos a pasar ahora antes del almuerzo para abrirles el apetito. Bueno, quería agradecerle al IPCBA por la invitación acá a Tucumán, por haberme invitado para esta presentación y por traerme varios recuerdos de mi paso por el NOA durante varios años en algunos campos que hemos trabajado por acá. Y bueno, con este tema, digamos, que es el convocante, cuáles son las claves del manejo ganadero en el sistema del NOA, digamos, la primera pregunta, ¿qué es el NOA? Digamos, es decir, el NOA para mí, ya cuando uno pasa a Jesús María para acá, ya empieza el NOA. Porque en realidad, biológicamente y agroclimáticamente, desde esa zona hasta Paraguay, el comportamiento es bastante similar, con algunas variantes, por supuesto, que lo podemos ver, por ejemplo, en esta foto de un gatón, digamos, de más de 800 milímetros, pero también tenemos gatón como el departamento Anta en Salta, que tiene menos de 500 milímetros y tiene otro desarrollo, o los Buffelgrass que tenemos acá en San Vicente, o las braquiarias, que son de mayor precipitación, de mayor régimen hídrico. Podemos seguir con el mulato y sus híbridos, pero todas tienen un patrón común, digamos, en todas ellas, y una misma clave, si se quiere, que está en el NOA y en Paraguay y en el norte de Córdoba y en esos lugares donde tenemos este tipo de desarrollo. Y que es un sistema para mí bastante simple, porque en realidad, si tomamos esta gráfica, la simplicidad en el sistema está en que el crecimiento del pasto responde a la lluvia. Es decir, acá tenemos básicamente 6 meses que llueve y entonces tenemos esa calidad de pasto en donde crece, depende cuando llueva. En este caso la lluvia, por ejemplo, arranca en octubre, es decir, todavía no estaría empezando, pero estaría empezando a llover. Ustedes vieron que ya hay algo verde en algunas zonas. Empieza a llover y posteriormente, inmediatamente después de la lluvia, con 15 o 20 días, arranca la tasa de crecimiento, teniendo valores de tasa de crecimiento de hasta 180 kilos de materia seca por hectárea y por día, esto para un gatón de entre 800 y 1000 milímetros, o sea que necesitamos 180 kilos de materia seca. Si nosotros tuviésemos que poner novillos que comen 10 kilos de materia seca, necesitaríamos 18 cabezas por hectárea para comerme esa tasa de crecimiento, que es por supuesto muy puntual, pero que tiene un gran potencial de producción. Pero claro, ese potencial de producción está solo 6 meses, porque después con ese mismo pasto tengo que pensar que una vez crecido ese pasto, parte de ese pasto no lo puedo usar ahí tan verde, tan lindo, sino que lo tengo que dejar diferir para después guardar pasto para el invierno. Entonces, gran parte de ese crecimiento lo tengo que relegar, no lo puedo comer en el momento que crece, que es el momento donde la planta está más activa, tiene más calidad, favorezco los rebrotes, sino que la tengo que dejar diferir, porque en ese periodo de octubre a mayo o a abril tengo que pensar no solo en lo que como, sino en cuánto tengo que dejar para el invierno, que a su vez no sé cómo viene. No sé si va a empezar a llover en septiembre o va a empezar a llover en noviembre, y por lo tanto tengo que hacer una estimación de cuánto forraje me queda disponible. Es decir, el manejo es bien simple, pero a su vez muy complejo, porque en realidad no tengo una alternativa para cambiar esto, más que tratar de buscar la solución de que aquello que es amarillo y diferido, y que obviamente fue pasto que creció en el verano y que se quedó en el potrero y que pasó los ataques de isoca, la lluvia, el viento, la senectud de la hoja, la senectud del tallo, para terminar en algo seco, que yo cuando largo los animales ahí, en el primer día que los animales caminan para reconocerme el potrero y dan vuelta, ya me voltearon al piso el 20% de la hoja que yo había guardado. Entonces pasaron 20 días, 30 días o 40 y tengo un montón de tallo duro en donde he perdido no solo calidad, porque pasé de un forraje del 12% de proteína a 6, pasé del 50% de fibra al 70%, o sea, tengo disminución en la capacidad que me genera ese forraje para ganar peso, sino que también tengo otro problema asociado, que tengo mucho menos pasto con el que arranqué. Es decir, tengo de lo que pensaba diferir, realmente después lo que llego a comer no es más que un 40 o un 50%. Esto, que parece, digamos, algo, si se quiere, sencillo, explica, digamos, en un 95% la ventaja y la limitante del NOA.
La gran ventaja es el gran potencial de producción de acuerdo a la lluvia y a la zona. La gran desventaja es su inelasticidad para cambiar el sistema porque tengo solo 6 meses para pensarlo. Eso genera, digamos, que la eficiencia de conversión, es decir, cuántos kilos de materia seca yo necesito para convertir 1 kilo de carne, puede verse comprometida. Y eso lo podemos ver en esta diapositiva, donde nosotros usamos bastante este término, kilo de materia seca por kilo de carne producido. Lo podemos referir para la cría, lo podemos referir para una recría, lo podemos referir para un ciclo completo. Nosotros sabemos por mediciones que en la provincia de Buenos Aires, donde yo armo una cadena forrajera donde el pasto crece todo el año, yo puedo tener una pastura de alfalfa, siembro un verdeo, la suplemento con silo, un verdeo corto, un verdeo largo, armo una cadena para tener crecimiento todo el año y como en ese día lo que ha crecido. O sea, hoy creció 10 kilos de materia seca, esta tarde lo estoy comiendo, entonces no tengo pérdidas. Si yo tomo cuántos kilos de materia seca me lleva producir 1 kilo de carne en un ciclo completo, es decir, los kilos de ternero que produzco al pie de la madre, más los kilos de novillito recriado que produzco en el campo, es decir, un ciclo completo, y considerando una eficiencia de conversión no muy alta, pero del 50 al 60% de ese pasto que está creciendo ahí, que en el invierno es muy alta porque el pasto crece poco y que en la primavera es muy baja porque el pasto de una pastura de alfalfa se pasa, estamos hablando de una eficiencia de conversión de 44 kilos de materia seca para sacar 1 kilo de carne, ¿sí? Eso es promedio de una cría que gasta 22 o invierte 22, una recría de 17, 18 y un aprovechamiento del 40, 50, 60%. Nada del otro mundo ni nada intensivo. Pero cuando me voy a compararlo, es decir, los kilos de carne que yo produzco o cuántos kilos de materia seca necesito para producir 1 kilo de carne, en el NOA las estimaciones, pensando en que primero voy a tener que hacer crecer el pasto para comérmelo en el momento, pero después lo voy a tener que diferir, los valores están alrededor de 80. Esa diferencia de 44-80, o sea, casi el doble, y que lo podemos marcar con esta línea, esa línea marrón, es la ineficiencia de la transferencia. Es decir, yo, por no comérmelo en el momento y tener que diferir, con todos los problemas de pérdida de calidad y de materia seca que eso me genera, me lleva a tener conversiones que rayan casi con el doble que tengo en la pampa húmeda. Entonces, en una palabra, yo en el NOA tendría que producir el doble de pasto que en la pampa húmeda para producir los mismos kilos de carne. O sea, que por un lado tengo una buena producción de pasto, tengo excelentes condiciones siempre y cuando llueva, pero por el otro lado tengo en esa simplicidad un tema insalvable que es el diferido. Eso indudablemente impacta sobre la actividad de cría. Este es un rodeo de cría Bradford en una empresa que se llama Ganadera del Valle de Anta, que está en la zona de Joaquín B. González. Es un gatón, digamos, bastante denso, de muy buena calidad, que obviamente lo que busca es destetar lo más pesado posible. En la cría, obviamente, frente a esto, frente a esta simplicidad del manejo, no nos queda otra que pensar en las mismas condiciones que en la provincia de Buenos Aires, es decir, aumentar la preñez, concentrar la aparición. Es decir, acá encima que tengo 6 meses no puedo tener vacas cola pariendo a los 5 meses, porque me va a dar un ternero que en marzo va a pesar 100 kilos. Entonces los kilos destetados por vaca van a ser muy bajos. Tenemos que buscar la forma de concentrar las pariciones, destetar la mayor cantidad de kilos posibles, porque digamos la madre mientras se mantenga activa y coma ese pasto y logre que lo coma el ternero y el ternero gane peso, como más pasto de la primavera y del otoño y del verano. Y obviamente cuando ese pasto no aparece, como ha pasado varias veces, recurrir al destete precoz como última alternativa para comer el pasto, mejor dicho, para comer el poco pasto que viene en primavera-verano, para garantizarme no lo que la vaca va a comer ahí, sino dejarle pasto seco diferido para el invierno. Fíjense la contradicción. Tengo que hacer un destete precoz para guardar pasto para la vaca en el invierno y en el interín parte de ese pasto lo pierdo por diferimiento. Es decir, es una contradicción bastante importante, pero que uno tendríamos que acostumbrarnos a tener. Si nosotros nos vamos a la recría, son las dos fases, 6 meses de verde arriba, 6 meses de seco abajo. Un gato que si se quiere para la recría está dentro de todo bien manejado, porque ustedes fíjense que tiene una altura bastante baja, o sea, es una buena condición. Lo que cambia es la capacidad de carga del diferido abajo. Puedo tener muchas menos terneras por hectárea porque he guardado menos pasto. Más verde, pero menos. Esto es
en un campo que queda acá entre Rapel y Garmendia, se llama El Caburé, de la familia Zorraquín, muy ligada a Editorial Atlántida. Y bueno, ellos en este campo lo que hacen es básicamente en la recría la manejan de esta forma. Pero la recría, digamos, frente a esta condición, que en definitiva lo que debo tratar es que si trabajo con estos diferidos, lo que debo buscar en el invierno, independientemente que sea cría o recría, pero más recría que cría, es buscar, digamos, cómo mejorar esto, porque esto lo tuve que tener, porque como no puedo sembrar otra cosa, el crecimiento que me traje de la primavera. Pero ¿cuál fue la contra? La contra es que está perdiendo calidad y va a seguir perdiendo calidad según pasan los días y según la hacienda vaya caminando entre ellos. Entonces, una alternativa que está muy estudiada, e insisto, es muy común para todas las megatérmicas, desde un Baffel de 400 milímetros hasta un mulato de 2000, o hasta un pasto elefante de 50.000 kilos de materia seca, como lo que uno ve en Paraguay. La estrategia es siempre la misma, que es pensar en una suplementación otoño-invernal, básicamente para corregir o tratar de aminorar las deficiencias que provoqué en el diferimiento, es decir, básicamente corregir una cosa muy importante, que es la deficiencia de proteína, que es la que me juega a su vez a la imposibilidad de aprovechar bien la fibra, porque hay una flora bacteriana que por falta de nitrógeno está funcionando a 40 kilómetros por hora. Yo, si le agrego proteína, aumento la capacidad de multiplicación de esa flora, y esa flora al multiplicarse ataca más la fibra. Al atacar más la fibra, el rumen se vacía más rápido, el animal come más y aprovecha más de ese pasto que está pasado, que es lo que yo quiero, que ese pasto me lo coman. Porque el problema es que ganan 100 gramos ahí arriba si ese pasto no me lo comen. Si me lo comen junto con la proteína y el suplemento proteico, puedo pasar a ganar 400 o 500 gramos, que es bastante más aceptable con respecto a los 600, 700 que yo logro en un gatón en primavera. Esa suplementación, que en este caso, como ustedes ven, es semilla de algodón. Este es de un ensayo que después vamos a ver, que es de la Asociación Bradford, ahí en el Guanaco, un campo que queda cerca del Galpón, ahí cerquita de Metán. Y lo que apunta ahí con este kilo de semilla de algodón es darle la proteína necesaria y pasar de tener ganancia de peso, que están entre 100 y 200 gramos, bastante bien documentadas en todas las megatérmicas de la Argentina, desde las que están más hacia el este, como el Dicantio, hacia más hacia el norte, como las braquiarias. En general, todas tienen muy buena respuesta a la suplementación y en general con eficiencia de conversión que están entre 4 a 5 a 1, mientras yo suplemento entre el 0,7 y el 1% del peso vivo. Más de esa suplementación empieza a generar un deterioro de la eficiencia de conversión, porque obviamente ya la proteína al rumen le empieza a sobrar y el animal, por comer de suplemento, deja de comer pasto, no mejora la ganancia de peso y la eficiencia de conversión empeora. Las suplementaciones recomendadas en este caso para esta clave de este manejo de los diferidos está entre el 0,5 y el 0,7, dependiendo del porcentaje de proteína del suplemento que esté usando. Más proteína, más concentrada, menos nivel de suplementación. ¿Con qué podemos suplementar? Bueno, esto es en otro campo, al norte, esto es el departamento Anta, la Buena Agua. ¿Con qué podemos suplementar? Bueno, primero, lo que está más al este, la semilla de algodón. Es muy buen suplemento, es un suplemento bastante proteico, algo energético y bastante fibroso, con lo cual tiene buena eficiencia de conversión. El speller de girasol, que también los tenemos más hacia el este. El speller de chía, hay algo de speller de chía en Catamarca dando vuelta, porque se saca aceite de chía que se cosecha, sale un speller de excelente nivel de proteína, más del 40%, con un resto de aceite de chía del orden del 5 al 6%. Los novillos no van a tener problema de colesterol, digamos, pero comiendo esto. Pero bueno, es un pellet de muy buena calidad, que también está en la zona. El clásico speller de soja, muy concentrado, para usar al 0,5% del peso vivo. La burlanda seca, que ya admitiría niveles del 0,7-8%, esto es grano seco de destilería proveniente de las etanoleras. Speller de algodón. El de algodón también tiene 37-38% de proteína, con el 0,5% del peso vivo. Son suplementaciones que pueden funcionar muy bien. Eso en cuanto a la suplementación. Después nosotros hicimos un ensayo de recría para la Asociación Bradford Argentina. En 2009 fue el Congreso Bradford en Uruguay. Nosotros ya habíamos hecho un ensayo en el 2003 con los encierres de terneros, pero en la provincia de Buenos Aires, para ver un poco la plasticidad del novillo Bradford en la pampa húmeda, con el inicio de los corrales de recría y terminación a pasto. En este caso, en el 2009 hicimos un ensayo de suplementación. Lo hicimos ahí en este campo que yo les comentaba, ahí en el Guanaco,
cerquita del galpón, donde medimos con las jaulas las tasas de crecimiento. Obviamente las tasas de crecimiento del diferido recién empiezan a crecer de esta época en adelante, y encontramos una curva de variación de pasto, o la tasa de crecimiento, que es la línea verde, contra la lluvia, que es la línea naranja, muy similar a la que yo le había mostrado antes. Es decir, el pasto crece cuando llueve. Si no llueve, no crece. Si llueve ahora, va a crecer ahora. Si llueve en diciembre, recién va a crecer en diciembre. O sea, tenemos una inestabilidad bastante grande. Pero una vez que llueva, conforme se va dando el agua, inmediatamente después viene una mejora en la tasa de crecimiento. Obviamente a nosotros en este caso nos hubiese gustado que enero, febrero, marzo la tasa de crecimiento hubiese sido tan alta como los 140 kilos de materia seca por hectárea y por día de noviembre y diciembre, porque hubiésemos podido sostener mucho mejor la carga que pudimos mantener en este ensayo. ¿Cómo fue el ensayo? Básicamente fue un pastoreo de diferido en el invierno. Fíjense la fecha, 31 de octubre. O sea, si fuese este año nos faltaría todavía 40 días para llegar a esto, y aún está seco, porque fue un año donde la lluvia se corrió. Y en ese tipo de material nosotros suplementamos o probamos la suplementación proteica con 1 kilo de semilla de algodón por cabeza y por día, y la suplementación proteico y energética con 1 kilo de semilla de algodón y 2 kilos de grano de sorgo molido durante 157 días del invierno, donde comimos el diferido, y después de ahí se pasó al consumo a pleno del gato. O sea, y fue un ensayo, digamos, bastante interesante, porque los resultados en producción de carne, cuando uno los analiza, ve que si uno suplementa con proteína, obviamente la proteína, como digo, 1 kilo, y lo que quiero es comer el pasto que estaba ahí, o sea, quiero que ese pasto se consuma, no puedo aumentar mucho la carga, y por lo tanto me da menor producción de carne. Pero como di poco suplemento, o sea, solo el kilo, que era el 0,7% del peso vivo de semilla de algodón, la producción de carne debido al pasto de 421 bajó poco a 374. Es decir, el suplemento me aportó 40 kilos adicionales, pero la producción base era de 374 kilos a pasto, y el 40 kilos más me lo aportó la semilla de algodón. Si yo voy a la suplementación con proteína y energía, si tuve que meter 2 kilos más de energía de grano de sorgo, la producción de carne obviamente pasó de 421 a 515. ¿Por qué? Porque obviamente al meter 2 kilos de semilla de algodón yo estoy sustituyendo pasto de gato 2 kilos de grano de sorgo, estoy sustituyendo pasto de gato por grano de sorgo, puedo aumentar la carga, y al aumentar la carga obviamente tengo más cabeza por hectárea, que ganando lo mismo me produce más cantidad de kilos de carne. Sin embargo, cuando yo descuento los kilos de carne producidos por el suplemento, que aquí es la proteína, es decir, el kilo de semilla con los 2 kilos de sorgo, la producción de carne se me cae abruptamente a 352, sin haber diferencia significativa entre 374 y 352. Si uno analiza el margen bruto, el producir 515 kilos de carne con la suplementación proteico-energética o 421 kilos con la proteica, el margen bruto, o sea, el resultado económico, fue exactamente el mismo. Es decir, mientras yo tenga diferidos, a no ser que tenga una escasez de diferido muy grande, no conviene utilizar energía, sino básicamente apuntarle toda la proteína para que coma más del diferido que tengo. Eso sí me sobra diferido. Si no tengo diferido, si le doy la proteína, lo que hago es favorecer más el consumo de diferido, que como es poco, me lo van a comer más rápido. Entonces tengo que ponerle energía para que aguante más en el tiempo. No sé si está clara la idea. Pero bueno, obviamente son dos tratamientos muy buenos con un margen muy parecido. O sea que en realidad, si puedo obtener el mismo margen gastando menos, porque doy semilla de algodón pura en el suplemento proteico, me da la impresión de que no tiene sentido avanzar hacia el otro. Eso fue, digamos, un ensayo de recría con los diferidos que yo les mostraba anteriormente. Y como vemos, el grave problema, yo les decía el diferido, que lo suplemento, esa es como yo les mostraba la foto de la suplementación proteica sola con semilla de algodón en el guanaco. Obviamente mejoro la ganancia de peso, el animal gana más peso, acorto mucho el periodo de recría, o cuando termine el año el animal va a estar más recriado, y obviamente después cuando corto la suplementación es porque tengo el gato en verde. Pero ¿cuál es la contra de esto desde el punto de vista del sistema? Y sigue siendo la misma que antes, es decir, tengo que clausurar una parte del gato para que me quede para el invierno. Y en esa clausura uno no sabe cuánto va a clausurar, porque uno está en enero, febrero, marzo y no sabe cómo va a avanzar la lluvia al momento. Entonces, es bueno, y es para es una clave
si se quiere, inicial, para principiantes, para decir, bueno, empiezo de la nada la suplementación, pero tiene la contra, digamos, de llevarme parte de ese crecimiento. Una vez que me lucí con la suplementación, llego a primavera, lo miro ese pasto y veo que se me pasa y lo tengo que dejar pasar porque no, el sistema es así. Ahora, digamos, hay otra opción, bueno, que es distinta a esta. Uno puede grabar para decir, bueno, para esta zona, o sea, todo lo que es la banda de Metana Joaquín B. González, si yo hago este sistema, puedo manejar entre 1,5 o 2 cabezas por hectárea. Pueden ser 2, pueden ser 5, pueden ser 4, depende de la capacidad de producción que tenga la pastura megatérmica en esa zona. No es lo mismo Anta que Joaquín B. González, y no es lo mismo Joaquín B. González que Pichanal. Entonces, eso de la carga nosotros lo tenemos regulado para esa zona, pero fue a los fines de probar el ensayo y a los fines de hacer el ejercicio. Pero me implica esa situación. Pero yo en el medio, digamos, y después fuimos avanzando del 2008 para adelante, puedo meter y pensar en un corral. ¿Y para qué me serviría el corral en este caso? Bueno, el corral en este caso viene a cumplir el rol que hace el diferido en el invierno. Yo teniendo un corral de recría ya no necesito diferir, porque no tener diferido, digamos, el pasto lo puedo consumir, este pasto lo puedo consumir en plena primavera, estando verde, y no preocuparme qué va a comer el animal en el invierno, y dejarlo así a finales del otoño. Fíjense que queda talado. Esto, como está acá, queda hasta la primavera, o sea, no hay diferido. ¿Por qué? Porque el pasto que hubiese necesitado acá para o continuar con la recría que viene comiendo esto, me quedan 2 caminos. O la vendo como recriado o la mando a un corral de terminación. Y el campo queda así. Pero si después tengo que empezar el ciclo en primavera, no puedo salir a comprar el terreno en primavera. No, lo compro en otoño-invierno, o los desteto los míos en otoño-invierno y lo pongo en el corral de recría. Este es un campo que se llama El Retruco, a lo mejor le sonará familiar, queda cerquita de Las Lajitas, cerquita de una escuela agrotécnica que hay ahí en la zona. Bueno, ahí cerquita está El Retruco, y de eso empezamos a probar este tipo de corrales. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, la gran ventaja es que si yo inserto el corral en este sistema, ya elimino el diferido y por lo tanto se eliminó la restricción que tenía que imponerle al pasto en primavera para guardar para el invierno. Yo ahora me lo como todo. Entonces, para la misma zona, de lo que está el guanaco, donde está el retruco, yo en lugar de trabajar con 1,5 cabezas por hectárea, trabajo con 4 cabezas por hectárea, comiéndome el pasto en el momento. Esa es la cantidad de carga que yo necesito para comerme el pasto en primavera. En el invierno tengo los corrales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver qué utilidades tiene o con qué me como el pasto en primavera todo, y en el invierno hago recrías. La primera situación que nosotros empezamos a usar es un corral de recría de hembras, no de machos, sino de hembras. Un poco fogoneado por lo que traíamos de la provincia de Buenos Aires, donde hacía más tiempo que lo empezamos a usar, y empezamos a ver que el corral de recría de hembras, para llegar a 15 meses, por sus tasas de preñez posteriores y por el peso de los destetes de los terneros de una vaquillona recriada a corral de 15 meses, nos daba mejor margen bruto que la recría de los machos. Entonces empezamos a meter las vaquillonas en los corrales y los machos afuera, que ganen lo que ganen. Pero no es lo mismo una vaquillona que gane lo que gane, porque todos sabemos que hay una relación directa entre el peso alentore y el porcentaje de preñez de sus 4 o 5 pariciones sucesivas. O sea, si yo tengo, cuanto más alto sea el peso alentore, independientemente que lo haga de 15, de 18, de 24, de 36, si para el sitio ese es la más pesada relativamente, va a tener mayor tasa de preñez en toda su vida y va a destetar más kilos de ternero. Entonces eso es una condición fundamental para trabajar en cría. Entonces, bueno, empezamos a encerrar vaquillonas de esta en el momento del destete, con raciones muy de recría. Las vaquillonas obviamente van creciendo adentro del corral, y a los 15 meses empezamos a tener vaquillonas de este tipo. Dijimos, bueno, ya que la tenemos a vaquillonas de este tipo, son en este caso todas brangus coloradas, le ponemos el toro adentro. Fíjense que el toro está allá en la punta. O sea, en realidad le empezamos a dar servicio dentro de los corrales. Esta vaquillona de 15 meses, al momento del servicio pesaba 340 kilos. No pesaba 280 ni 290, que después la alargo, la tengo que hacer un destete precoz. Bueno, el margen de esto con respecto a la recría convencional de 18 o 24 meses nos dio un 25% más a favor de hacer la vaquillona de 15 meses. Si uno quiere hacer destete precoz, nosotros nuevamente depende de la calidad del pasto que va a comer la vaquillona que pare. Estas vaquillonas están pariendo ahora, octubre, noviembre, diciembre. Depende del momento que pare, va a ser la calidad del pasto que tenga. Entonces,
el requerimiento del CT Precoz va a depender de cómo pierde o no estado corporal y de cómo evoluciona el ternero si es que uno lo ve tomando leche, si ve las ubres cargadas, si no las ve, y del grado de aguachamiento, porque estas van a parir al campo. Pero esa es una alternativa, digamos, bastante interesante para usar corrales de recría, que después en primavera salen todas a comer el gatón verde y lo terminan de comer en marzo o abril, cuando el gatón ya no hay más. Y el otro tema sí es el encierra corral y recría de machos. Esto es otro engorde a corral bastante pintoresco, si se quiere. Esto es las últimas estribaciones de las sierras de Sumampa. Las sierras de Sumampa están en el norte de Córdoba y el sur de Santiago del Estero. Bueno, en esa zona también hay gatón, también hay baffel, también hay coloratum, o sea, tiene un esquema agroecológico bastante parecido al del NOA. Por supuesto, tapizado con quebrachales, ¿no? Bueno, en la recría de machos, obviamente ahí también hay una opción para crecer bastante importante, que en realidad la empezamos a usar. Esto, como yo les comentaba anteriormente, es decir, esto es, el ternero come el diferido que yo le guardé la primavera-verano para el otoño-invierno, pasa a comer el pasto verde, digamos, en primavera-verano, y después me queda una opción que es venderlo como recriado, ¿sí? Esa es una opción. La otra opción, que yo la había mostrado abajo, y siempre a 1,5 cabezas por hectárea, la otra opción es, como yo les comenté, tenerlo encerrado en un corral, no pensar en el diferido, largarlo al campo y venderlo después, como recriado, a 4 cabezas por hectárea. Comparando un sistema con el otro, me muestra, digamos, cuál es el potencial que tiene la recría por comer el pasto en el momento en que crece, como nosotros lo hacemos en el sur. Cuando yo comparo los márgenes brutos, es decir, esto no es producción de carne, sino márgenes brutos, y vemos el margen bruto de 2 sistemas de recría, en este caso, cuando yo tengo 1,5 cabezas por hectárea, que tengo que mantener 1,5, ¿por qué? Porque después en primavera tiene que sobrarme el pasto para mantener otra 1,5 cabezas o la misma el año que viene, el margen bruto son de $77 por hectárea. Cuando yo hago corral de recría y me como todo el pasto en primavera, un esquema que es bastante simple para la zona, el margen bruto son de $300 por hectárea. Es decir, uno con el otro me marca justamente la eficiencia que puedo encontrar comiendo el pasto en el momento y no difiriéndolo, apelando a las ayudas del corral de recría en este caso, que es el corral de encierre de invierno, donde el animal ya no lo suplemento para pasar de ganar 100 gramos a 300, sino que está dentro de un corral con una ganancia regulada mucho más arriba. Es decir, 700, 800, 900 gramos y con recursos que pueden venir de la agricultura, como es el silo de maíz, o de la propia pastura, como es el gatón. En realidad siempre sería preferible buscar un auxilio externo, como es el silo de maíz, y el gatón comérmelo todo y no ensilarlo, porque es más fácil, digamos, comerlo en pie. Y da mejor resultado que ensilándolo, porque da un silo de mediana calidad. En cambio, ustedes teniendo el grano, siempre es preferible tener más calidad de la que uno necesita. Total, para bajarla hay tiempo. Entonces, bueno, ese es el corral de recría con silo y después comerme el gato. Pero hay otra opción, también bastante más importante, o más arriba, otra clave, que es que en lugar de venderlos, cuando una vez que termina el otoño, es encerrarlos a corral. Si yo los encierro a corral, digamos, es en otro campo cerquita de Apolinario Saravia, donde va la vía del Belgrano, arriba pasando las Lajitas. Bueno, si yo lo encierro a corral, me permite a mí ese corral terminarlo, pero con una ventaja adicional, que es un proceso bastante importante que se está dando acá en el NOA en los últimos tiempos, que se está potenciando, que es usar un doble corral, porque en realidad en la ecuación de consumo es la que ese sistema es el que come más maíz, porque lo come en la recría y lo come en el engorde, y me permite la máxima recría, que son, recuerdan ustedes, si volvemos para atrás, los $300. Ese corral de recría gatón puesto en este sistema ya me produjo $300 por la recría, me produjo $300 hasta el medio. Si yo no lo vendo y lo encierro en el corral, vamos a ver qué margen me da el sistema de arriba, el que venía recriando con gatón diferido, suplementándolo, que lo largué al verde, que tuve que guardar verde para mantener la 1,5 cabezas por hectárea, contra el de abajo, que estuvo todo a corral, se comió el gatón verde y lo termino de vuelta a corral.
Bueno, si volvemos a esta línea, que es la anterior, recuerdan ustedes, cuando le agregamos el encierre a corral en el Gatton con suplementación y ahora le ponemos corral de terminación, es un margen que se va de 77 a 125 dólares. O sea, tenemos 45 dólares más por hectárea, porque esa cabeza y media la hemos metido en un corral. Si yo ahora, el de 300 dólares, que fue la recría, los terneros venían de un corral, se fueron todos a recría, me comieron todo el gato, ahora me quedo con el campo pelado en mayo o en abril. ¿Qué hago ahora? Los mando a un corral de terminación. Si yo los mando a un corral de terminación, el margen es de 569 dólares por hectárea. ¿Por qué? Porque yo, digamos, la potenciación del maíz, y si quiero usar más maíz, está en función de cuán buena haya sido la recría que haya hecho. Si yo hago una recría de un diferido que no está mal, una suplementación proteica que está mal, la posibilidad de consumir maíz es baja y solo la tengo en el corral de terminación y me permite crecer en 77, me da 48 dólares. Ahora, si yo potencio la recría, lo pongo en un corral de recría, después me como el Gatton y después lo sumo a todo, corral de recría, Gatton más corral de terminación, me da 569 dólares. En una palabra, cuando yo quiero medir, digamos, descontando el pasto en ambos sistemas, es decir, cuánto se comió el corral de recría y Gatton, y esto en realidad, más que descontando el pasto, descontando dólares, digamos, ¿no? El margen bruto que me suma el corral de terminación usando maíz barato es de 48 dólares, como yo les comentaba en el primer caso, y es de 269 dólares en el segundo caso. Es decir, es mucho más cuando yo potencio la recría. Y eso es una alternativa, digamos, otra clave del manejo bastante superadora. Y como ven ustedes, sigue siendo simple, porque estamos hablando de una pastura megatérmica, sea Baffel, sea Dicantio, sea, es decir, todo el norte del país, digamos, responde bastante bien a estos tratamientos. Eso es por un lado. Y por el otro lado, ahora podemos ver algunas claves en la terminación, que yo creo que es donde está el aspecto más crítico, sobre todo por el uso del maíz en el NOA. Es decir, por un lado puede ser una ventaja, pero si no analizo dentro de un contexto, se puede llegar a transformar a veces en una desventaja. Estas son algunas claves de terminación. Esto es un feedlot que se llama, en un campo que se llama el Vale 4, queda en Quebrachal, en la ruta que va de Joaquín B. González a Pampa al Infierno, en Chaco. Fíjense que es un feedlot que a mí siempre me gusta mostrarlo porque es sencillito, tiene comedero de lona, tiene poste, etcétera, etcétera, y tiene una excelencia en el manejo realmente destacable, por eso lo puse. Fíjense que no hay un solo grano en el piso, afuera, ¿no? Realmente impresionante. El problema de estos feedlots es la falta de piso adentro, pero no por el barro, sino porque como no llueve, el suelo se va perdiendo. Ustedes ven un día de viento y van a ver como una humareda, así como una nube, como las que vieron, como se ve el humo acá, o decir, bueno, veo una nube de ese tipo y decir, bueno, acá hay un corral. Porque obviamente si no llueve por 6 meses la hacienda caminando dentro de los corrales, nos sube hasta la materia orgánica de la ración, porque esa tierra, si yo doy una ración húmeda, se me impregna en la tierra y nos sube 2 o 3% el contenido de ceniza, perdón, nos baja la materia orgánica de la ración. Es un problema en la sequedad del norte en ese aspecto. Nosotros allá lo tenemos con el barro. El barro es, bueno, se han enterado de lo que pasa en el sur. En cuanto a las claves de terminación, estos son todos animales recriados que se van a terminar como pesados en un corral. En realidad yo diría que hay 4 puntos importantes, y con esto ya voy terminando, que es, uno es transformar maíz en carne en el NOA. Digamos, el NOA parece ser, y seguro que lo es, el principal sitio porque es el ícono del maíz barato en la Argentina. Es decir, no hay nadie que hable de los costos de flete que está en el NOA y que todo el maíz tiene que salir transformado en carne, etcétera, etcétera, que hablan de que, digamos, tiene un gran potencial, digamos, para transformar maíz en carne en toda esta zona. Pero tiene, digamos, para mí 2 cosas que son importantes. Una, el precio del ternero. Ustedes habrán visto que el ternero acá está más caro que en el sur. Y ustedes se habrán dado cuenta que el ternero que venden ustedes ya no baja al sur. Hace 4 o 5 años atrás, normalmente muchos feedlots o campos de recría de la provincia de Buenos Aires se llenaban con ternero de Corrientes, de Chaco,
y algunos filos de Córdoba venían a comprar el ternero acá. Hoy ya eso no pasa. ¿Por qué? Porque el ternero acá está proporcionalmente más caro que lo que está en el sur. Entonces ya hay muchos filos de esa zona central del país, como el norte de Córdoba, norte de Santa Fe, que prefieren pagar un flete más caro de terneros comprados en Junín, en Pergamino, en Rojas, bien en el norte de la provincia de Buenos Aires, y no venir a comprarlo acá porque acá está caro. Acá está caro eso, ustedes habrán visto que los toros acá están caros, valen un 50% más de lo que vale cualquier toro en la provincia de Buenos Aires, y las vaquillonas están caras también. Más allá de que obviamente cuando uno ve un remate es una representación puntual del millón de cabezas que uno pretende con ese remate decir que vale el resto, cuando no es así. Son temas puntuales. Pero uno a través de eso mira el grado de interés que puede tener la gente con la ganadería. Sí, se vendió tal toro en 900.000 pesos. Ahí hay un interés en la ganadería terrible. Esa es la primera conclusión que uno saca. Ahora, lo que hay que tener cuidado, digamos, es cuáles son las condiciones que tiene cada uno para capitalizar ese interés en la ganadería. Uno de ellos es el precio del ternero. El precio del ternero es caro y va a seguir siendo caro en el norte. Y va a ser cada vez más caro. ¿Por qué va a ser cada vez más caro? Porque cada vez los insumos que el toro y la vaca van a ser más caros. Y segundo, si yo no aumento la producción, el ternero siempre va a tener un plus residual. Ahora, ¿cuál es el problema de que sea caro? Ahí tiene un valor intrínseco que dice relaciones de intercambio, que un poco lo habló Juan Pablo esta mañana. En los kilos de soja, si supongamos que yo venga de la agricultura y lo hablamos con alguien hoy, te digo, bueno, me fue bien con la agricultura, que en la zona también tiene sus problemas. Mañana hay una jornada de maleza resistente acá. Acá el margen bruto de la soja se fue deteriorando, porque el valor de la soja intrínsecamente fue bajando y porque el costo de producción fue subiendo. Porque hoy cada vez hay más resistencia a maleza y cuesta más eliminarla de lo que sale en la región pampeana, lo cual es bastante lógico. Acá la velocidad del ciclo es mucho más corto por temperatura. Entonces, me queda bajo margen en soja y encima voy a comprar un ternero que es caro. Entonces, voy a poder comprar pocos kilos de ternero, si es que puedo comprar alguno. A no ser que yo me haya quedado con los terneros y siga manteniendo vacas y demás y tenga ese capital y me guarde los míos o haga alguna relación de intercambio, pero desde el punto de vista de capital-hacienda, digamos, para el que se fue a la agricultura hoy volver es difícil en la zona, porque su valor de referencia, que es los kilos de soja que necesita para comprar un ternero, hoy están, en la media de Juan Pablo es 9-1. Acá en la zona, si hacen la de la última semana con lo que subió el ternero y lo que está la soja, después del último informe del USDA, está en 12-13-1. Quiere decir que produzco algo que me da modo con margen para ir a comprar algo que está carísimo. Entonces, esa es una parte de la historia. Y la otra parte de la historia, que en la misma zona, con la ñata contra el vidrio, tengo un maíz regalado. Me contaba Juan Pablo que la relación acá hoy debe estar, sí, 15-20-1. Entonces, ¿qué es lo que puedo pasar o qué es lo que puede pasar si yo no puedo comprar el ternero para hacer la recría, pero tengo un maíz regalado que está bajísimo? Y lo que va a pasar es que me voy a comprar un ternero a plazo, 100, 120 días, y si me consigo una tarjeta de las que hay para los remates, que me sube el precio, pero que me den 150 días, lo voy a meter adentro de un corral y lo voy a hacer bolita. Porque la espalda no me da más que para eso. Y transformé el maíz en carne, que en definitiva era el peso que me sobraba. Entonces el riesgo, digamos, de tener un maíz tan barato es ese, que yo pase de un esquema de recría a la producción de ternero bolita, que no está mal, que se puede consumir en la zona, porque ustedes recorran los filos de la zona y van a encontrar, no son muy diferentes. Ustedes venían hace 10 años atrás y los filos acá eran todo novillo grande o vaca. Hoy vayan a ver los filos de la zona de acá hasta Pichanal y son todos terneros chicos. Eso no sé si lo vieron, no se dan cuenta. Eso obviamente para el criador es una ventaja porque le chupa a todos los terneros. Este año zafó de no subir más porque se inundó Corriente. Acá hay muchos filos que fueron a buscar ternero a Corriente y que lo conseguían regalado, entre comillas, por la inundación. Si el año que viene no se inunda Corriente, acá va a haber un problema, y si el maíz sigue valiendo como vale y con esa intención de hacerlo liviano, puede haber un problema que es la generación a la aparición de mucho ternero bolita. Lo que yo veo hoy, que los campos que recrían siguen recriando y siguen haciendo pesado y el margen es, como yo les mostraba, mucho más grande. Pero el tener el maíz muy barato ante la falta de financiamiento induce a la producción de ternero bolita. Distinto es el caso de Estados Unidos, donde tiene el maíz regalado y ustedes habrán notado que la eficiencia de conversión de los filos en los últimos 20 años crecieron. Una de las partes que explica el crecimiento es que se encerró animales cada vez más livianos y sacar animales cada vez más pesados. Eso es porque en la medida que el precio del maíz baja,
Yo lo pongo en un corral y le puedo dar mucho maíz y no se me engorda. En la medida que el precio del maíz sube, se buscan los campos de recría de las grandes planicies del centro americano. En la Argentina no tenemos ni campos de recría de grandes planicies centroamericanos porque se ha llenado de soja, y la soja, que es la que permite comprarlo, hoy no puede comprarlo porque no tiene plata. Y segundo, si le quisiésemos dar mucho maíz adentro del corral, no tenemos la tecnología para meterle 300 kilos a maíz adentro de un ternero. Porque no usamos cruzamiento, porque no hacemos recría dentro de los corrales, bueno, una serie de cosas que no nos ponen. Entonces, eso puede ser un problema a futuro, que indudablemente va a beneficiar al ciclo completo y al que recríe, porque se va a marcar un diferencial muy grande, porque también lo que hay que tener en cuenta es que en un clima tan seco, tan predecible, no es el barro de la provincia de Buenos Aires. Yo puedo encerrar un ternero de marzo en la provincia de Buenos Aires y todavía no haberlo vendido, porque todavía el barro no me deja hacerlo. Acá lo encierro, y ¿qué inclemencia climática puedo tener en el corral con un invierno seco? Ninguna. El riesgo es que salga mucho más concentrado y me caiga el precio. ¿Quién me amortigua todo eso? El precio del maíz. Porque a pesar de que me caiga el precio del maíz está tan barato que me permite hacerlo. Entonces, yo creo que hay que prepararse muy bien en la cría porque hay que producir muchos terneros y hay que rogar que el plan Belgrano empiece cuanto antes, como para que el precio del maíz suba y me establezca un mejor equilibrio entre la recría y el engorde. No sé si me explico. Pero bueno, ese es un poco, en resumidas cuentas, lo que necesitamos. O sea, si yo quiero tener un buen margen, necesito desarrollo recría. Tengo que tener una espalda para bancarme esa recría un año en todo el NOA. El que no la tiene se ve tentado a ser liviano, y es lo que está pasando. Y obviamente el precio del maíz, por un lado, va a beneficiarme a aquel que hace recría larga porque me potencia el sistema, como yo le mostré, 4 cabezas por hectárea, $569, o puede perjudicarme porque yo, en definitiva, voy a producir todo en base a grano y me voy a olvidar de la recría a pasto. Así que bueno, ese es un poco el tema que está. Como conclusiones, yo le podría decir, es posible lograr planteos de cría-recría sobre este tipo de recursos forrajeros en todo el NOA. Es factible utilizar la suplementación de recursos diferidos para lograr recrías aceptables, diferidos con suplementación. Y por supuesto hay nuevas tecnologías para optimizar estos procesos, como son los corrales de recría. El precio bajo del grano maíz puede lograr mejorar la ecuación económica de los planteos de recría en el NOA, pero esto puede ser riesgoso porque puede inducir a la producción de animales livianos si tenemos las condiciones bajo las cuales nos estamos manejando. Y finalmente, volviendo por la ruta 9 de todos los campos que fuimos a visitar, pasamos antes de Choromoro y entramos a San Vicente. Esto es el establecimiento agropecuario San Vicente, uno de los campos más viejos que asesoro, y la verdad que si Tucumán es el jardín de la República, San Vicente es el jardín de la ganadería, porque el paisaje que hay ahí, fíjense la casa que está en una loma, atrás está la Sierra de Medina, uno arranca, digamos, con baffel de 300 milímetros y riego, sube, tiene una copia de la selva tucumano-boliviana, pero de aquel lado, se junta con lianas, y termina arriba en una meseta, allá arriba, que es muy parecido, o que me recuerda bastante a Balcarce, donde son las pasturas de raigras trébol blanco, los 1000 milímetros, donde uno sube en camiseta y termina en un pullover porque allá arriba hace 20 grados. Así que la verdad que esta tarde cuando baje el sol, voy a estar tomando una bodega que le recomiendo mucho acá, la bodega Tolombón, que es muy interesante, tiene un vino que se llama Las 7 Vacas, que es buenísimo. Yo lo tomé en Olavarría, pero la verdad que es muy bueno, está acá en Tucumán. Y bueno, ese es lo que se ve de San Vicente, el Valle de Tranca, las flores, y faltando 48 horas para que llegue la primavera, qué mejor pasarlo acá en el Jardín de la República. Y bueno, agradecerle mucho a ustedes por haber venido, y me queda una foto que es esta, que para no traicionar mi hobby, es mi otra pasión, que es ser maquinista de ferrocarril. Yo vengo a Tucumán, pero voy por la 34, porque al lado va la vía del nuevo Central Argentino, entonces me paso y me paro en todos los cargueros, y demoro 10 horas más, porque por ahí los encuentro en Garza, por ahí entro a Forres, en Vilmer, y tengo que pasarlo porque si no, no viajo tranquilo. Así que bueno, les agradezco mucho el haberme escuchado, y bueno, y les deseo una feliz primavera en este lugar.